Ohayo gozaimasu, sensei, minasama, anata naname wa Cristina des. Hola profe, hola niños, el día de hoy les voy a hablar sobre el diseño japonés. El objeto que yo escogí se llama kotatsu y lo vamos a ver despuesito. Bueno, primero vamos a hablar un poco sobre Japón. Hace mucho tiempo existía un país llamado Japón. Sí, el mismo de los samuráis, el mismo de las geishas, el país del sol naciente. Está ubicado en el este de Asia sobre el Océano Pacífico y está conformado por 6.850 islas. 6.850 islas, son muchas. Y sí, Japón, el de los animes, el de Dragon Ball Z y el de la tecnología. Bueno, ahora hablemos de historia. Mukashi. Hace mucho tiempo, es decir, en el siglo XIX y en el siglo XX, llegó la revolución industrial a Japón. Esta se intensificó en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, a eso de 1931, un estudiante llamado Yusuke Kamemura trató de llevar la ideología de la Bauhaus, pero fue totalmente inútil. Tenía los principios de la Bauhaus y el sentido del diseño, pero la combinación de los dos no fue muy bien vista. Sus obras son muy reconocidas por su enfoque militar, que es muy colorido. Gracias a esto se dieron 5 conceptos de diseño o 5 tendencias de diseño. La primera es Kantetsu, la segunda es Ikki, la tercera es Mono no Aware, la cuarta es Wabi-sabi y la quinta es Ma. El Kantetsu se basa en la primicia de que un producto debe ser simple, despojado de todo adorno innecesario, debe ser neutro, debe ser sobrio, creando así un espacio de extensión para el usuario. Básicamente es un buen proceso de diseño desembocado en un producto simple. Uno de sus representantes es Sori Yanagi, quien jugó un papel importante en el diseño moderno japonés desarrollado después de la Segunda Guerra Mundial. El siguiente concepto es Ikki, el cual quiere decir algo sobrio, elegante, exquisito, pero sin resaltar. Al comienzo era usado por los samuráis para decir que era algo honorable, pero con el paso del tiempo le dio un nuevo concepto y significado. En Japón, las geishas son consideradas como Ikki. Un buen representante fue Shigeru Uchida, quien estudió en la prestigiosa escuela de diseño Kurosawa y fundó Uchida Design Studio. Con él comenzó su carrera. Uchida ha colaborado con varios clientes líderes, incluyendo Issei Miyake. El tercer concepto es Mono no Aware, el cual se puede traducir como la empatía hacia las cosas. En el diseño japonés es dotar de sensibilidad humana a las cosas, despojar de cualquier creencia religiosa o moral que pueda crear un perjuicio. Aquí hablaremos de Toshiyuki Kita, quien amplió su campo creativo desde Japón a Italia y al ámbito internacional como diseñador ambiental e industrial desde 1969. Ha creado muchos productos de éxito para fábricas europeas y japonesas. El cuarto concepto es Wabi-sabi, el cual define los principios en los cuales se basa la estética de Japón y que podría equivaler a los ideales griegos de la belleza y la perfección de Occidente. El término que más se acerca a la traducción de Wabi-sabi es rústico. Alguien que representa esto bien es Naoto Fujisawa, quien enseña de vez en cuando en la Tama Art University y es miembro de un grupo de investigación sobre las aplicaciones del diseño estratégico del Ministerio de Economía y Comercio Industrial. Y así llegamos al quinto y último concepto, es decir, el ma, el cual tiene su propia traducción como el vacío. Llegamos al famosísimo principio del diseño del más es menos. El espacio en blanco es el ma. Los japoneses los llevan en su propia vida diaria al hacer una reverencia. Tienen que asegurarse de que hay suficiente ma para dotar a la reverencia de sentido y de respeto. Alguien que logra este concepto es Okisato, quien se formó en la arquitectura en la Universidad Waseda de Tokio y terminó sus estudios en el año 2002.
Bueno, es hora de hablar del kotatsu, pam pam pam, el cual es un marco de mesa bajo hecho de madera, cubierto por un futón o una cobija pesada, sobre el cual se puede apoyar la superficie de la mesa. Debajo hay una brasera, calentador o estufa que a veces es parte de la misma estructura de la mesa. Aquí un pequeño diagrama como para mostrarles que hay dos tipos de kotatsu. Bueno, está el tradicional, el cual tiene un horno natural en la parte inferior, que se llena con carbón y donde también se puede colocar a cocinar comida en caso de tener hambre. ¡Ñami! Este tiene por lo menos unos 40 centímetros de profundidad. Así es como se ve una foto de un hitori gotatsu, o un kotatsu tradicional. Como pueden observar, el horno está debajo y el horno tiene una tapa de madera para que las personas no se quemen y mantenga una temperatura estable. Hay que tener en cuenta que este se dio en la era Muromachi, como una cocina tradicional. Al llegar la revolución industrial, este cambió y se industrializó y se llama Origotatsu o Kotatsu moderno. Tiene una estufa o calentador debajo de la mesa con una rejilla alrededor para la protección de la persona. Por lo tanto, tienen un enchufe. Esta imagen nos muestra cómo usa una familia un kotatsu. Como puede ver, se pueden hacer actividades en la mesa, comer algo. Si esta persona tiene sueño, únicamente es deslizarse un poquito por debajo y se puede acostar a dormir. Este es un artículo bastante conocido en Japón y normalmente se usa en invierno. Si nos ponemos a pensar en él y en su evolución, hay que tener en cuenta que este es un artículo de invierno. Está diseñado para mantener el calor y esto está asociado al diseño de la ropa antigua, es decir, los kimonos tradicionales. Estos eran pesados y estaban compuestos de un pantalón y una blusa o simplemente el kimono tradicional de las mujeres, que era un atuendo largo, el cual estaba enrollado por un obi o cinturón. Esto lo que hacía era conservar el calor y ya que estaban posadas las piernas debajo del kotatsu, hacían como si fuera un túnel para que llegara el calor desde las piernas hasta el cuello. Y por eso llegamos al kotatsu actual. Gracias a la sobrepoblación, los espacios para vivir se redujeron, ya que no podían cambiar la tradición, ya que ellos son muy estrictos con eso. Lo que hicieron es migrarlo a un origotatsu, los kotatsus que se pueden desarmar y siguen siendo útiles. Cogemos el futón, retiramos el futón y tenemos igual la mesa. Como en Japón es tan reducido el espacio, no siempre se encuentran y se pueden tener en la casa. Otra evolución del futón es la migración hacia los restaurantes tradicionales. Por último voy a hablar sobre un poco del pensamiento de Japón. Japón hay que tener en cuenta que es una amalgama de diversas nociones que configuran su identidad nacional, desde lo espiritual del Shinto hasta la tradición budista y su ancestral tradición artesanal, hasta el vanguardismo tecnológico que ostenta el día de hoy. Su vanguardismo tecnológico se dio en la recuperación económica después de la Segunda Guerra Mundial, mediante la reacción de la producción industrial, sobre todo al ofrecer mano de obra barata. En su primer momento copiaban y fabricaban productos americanos y europeos para después explotarlos, pero cuando el mercado se saturó de esta mercancía, los japoneses comenzaron a explotar otros niveles y se centraron en la innovación tecnológica. Así fue como empezó todo el pensamiento tecnológico de ellos y de simplificación de las cosas. Espero que les haya gustado mi presentación. Arigato gozaimasu. Sayonara.